La llamada fue fría, casi cruel. Ella respondió con voz ligera y sin pretensiones, sin saber que yo sabía exactamente dónde estaba, en su casa, ese lugar que ella pretendía ser un espacio neutral para las amistades. No lo fue. Lo sospechaba desde hacía mucho tiempo. Pero, hasta ese momento, traté de mantener la cordura, la compostura, como un tonto que creía que el amor podía ser más fuerte que las sombras. ¿Qué deseas? Su voz, ligeramente impaciente, con ese tono que yo conocía bien, el tono que usaba cuando necesitaba disimular algo. Fue casi cínico. Respiré profundamente, sintiendo la ira hirviendo, ardiendo en mi pecho. Quiero el divorcio. Cada sílaba pesaba mucho, penetrando el silencio del otro lado. La imaginé allí, pálida, con los ojos muy abiertos, confrontando finalmente la verdad. Ella dudó, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Pero, ¿por qué? ¿Dónde estás? Su voz comenzó a temblar, una silenciosa desesperación que había anhelado durante tanto tiempo. Quizás solo en ese momento se dio cuenta del daño. Sé dónde estás, ¿sabes? Continué, mi voz baja y aguda, casi como una cuchilla que desgarra sin hacer ruido, sin estridencias, pero con precisión. Ella permaneció en silencio y pude sentir el pánico aumentando al otro lado de la línea. Era el mismo pánico que había sentido cada noche que no dormía, cada momento de duda, cada vez que me daba cuenta de esa fría distancia que se había ido apoderando de nuestro matrimonio. ¿Estás en su casa? Silencio absoluto. Se sentía como si le hubieran quitado el aire de la habitación donde se escondía. Pero, en algún rincón oscuro, sabía que ella estaba esperando este descubrimiento. Ella simplemente no se imaginaba que yo la enfrentaría, que le arrancaría la máscara que llevaba, una máscara de esposa fiel, de persona entregada, a la que juré conocer. ¿Crees que eres así de inteligente, no? Mis palabras salieron secas, cortantes. Podía imaginar su rostro, sus ojos de pánico, sus manos temblorosas sosteniendo el teléfono, tratando, tal vez, de explicarse. Pero sabía que las disculpas ya no harían ninguna diferencia. En esa llamada, dejé claro que ya no estaba en condiciones de perdonar. ¿Podemos hablar? Finalmente murmuró, su voz era tan débil que casi desapareció. No fue una petición sincera, fue un intento de contener el daño, de minimizar la culpa. Pero para mí ya no importaba. Ese punto de inflexión, si existió, quedó muy atrás. ¿Para hablar? Me reí, pero era una risa ácida y amarga. ¿Cómo se explica la traición? ¿Te escondes y esperas que no me entere? ¿Para qué sigas siendo el idiota que finge no ver nada? Mis palabras resonaron en el teléfono mientras luchaba contra el impulso de confrontarla cara a cara, de ver la expresión de horror que sabía que tenía en ese momento. Era lo menos que merecía después de haberme dejado en ridículo. No fue así, intentó empezar, pero la interrumpí. ¿No fue que, vas a decirme que todo esto es solo un malentendido? El peso de la traición parecía multiplicarse con cada frase que decía. Quería que ella sintiera el dolor que me causó, la angustia que se instaló y erosionó cada recuerdo feliz que alguna vez compartimos. Respiró hondo, tratando de mantener la calma, pero la desesperación la desbordaba. No lo entiendes, yo solo necesitaba alguien que me escuchara. Su voz era temblorosa, casi suplicante. Como si eso pudiera justificar la traición. Como si yo tuviera la culpa de no ser suficiente. ¿Escuchar? Repetí con incredulidad, dejando que el sarcasmo goteara de cada palabra. ¿Y pensaste que la mejor manera de resolver esto era ir a la cama de otro hombre? Sentí que las náuseas crecían, la mezcla de ira y asco. No fue solo la traición física, fue el hecho de que ella eligió a alguien más como su oyente. Alguien que nunca experimentó los sacrificios que hice, que nunca estuvo presente en las noches en que lloró, en las crisis que enfrentamos juntos. Ella eligió a alguien para que ocupara mi lugar, sin pestañear, mientras yo intentaba, cada día, ser el hombre que ella merecía. Ella tartamudeó, sin palabras. Yo no sabía, te sentías así. Ya era demasiado tarde para darse cuenta. El daño ya estaba hecho y no iba a permitir que ella usara otra excusa barata para intentar salvar lo que ya estaba muerto. ¿Lo sabías? Sí.
Lo supe desde el primer vistazo, desde el primer secreto que guardaste. La voz se quebró, llena de dolor crudo, un sufrimiento que nunca pensé que sentiría. Y tal vez, en ese momento, finalmente entendió lo que había hecho. Pero todavía tenía un as bajo la manga. Porque durante los últimos meses no me había quedado quieto. Observando, esperando, alimentando mi ira en silencio. Ella no lo sabía, pero su mejor amiga, aquella que la apoyaba ciegamente, confiaba en ella y compartía secretos, estaba a punto de descubrir la verdad. Y supe que esta amiga tendría una reacción que nunca hubiera imaginado. Una reacción que desestabilizaría por completo su vida. Ya estaba cansado de las mentiras, del juego manipulador que ella había estado jugando. Y ahora, la verdad sería el arma más poderosa contra ella. ¿Quieres un divorcio así, sin siquiera intentar entender mi lado? Intentó controlar su voz, pero el miedo se hizo presente. No era miedo a perderme. Era miedo a perder todo lo que logramos juntos, todo lo que construí, mientras ella lo destruía a mis espaldas. No te preocupes. No voy a salir solo de esto. Respondí fríamente. Me propuse informarle a alguien sobre tu traición. Alguien que confió en ti tanto como yo lo hice una vez. Ella pareció entender, incluso sin que yo tuviera que explicarle. Ella sabía lo que eso significaba. Sabía que su fachada de esposa perfecta estaba a punto de desmoronarse. Silencio. Su terror era casi palpable. No lo hiciste, no puedes. Puedo, y lo hice. Cada palabra estaba llena de una frialdad que ella no conocía en mí. Ya no era el marido devoto, el hombre que perdonaba. Ahora yo era el hombre que tenía la oportunidad de vengarse y la usaría sin piedad. El peso de su silencio traicionaba su desesperación, una desesperación que me llenó de un amargo sentimiento de justicia. Sabía que esa decisión tendría consecuencias, pero no había vuelta atrás. Estaba a punto de recoger los frutos de lo que sembró. Cuando colgué, sentí que se me quitaba un peso de encima, pero no paz. Era como si, finalmente, hubieran tirado las cartas sobre la mesa y ahora solo quedaba esperar el momento en que se encontraría sola, sin el apoyo de la persona que creía su mayor confidente. El círculo se estaba cerrando y ahora yo solo estaba esperando a ver cómo lidiaría ella con su propio veneno, ¿y el amante? Bueno, él tampoco escaparía. Después de todo, decidió involucrarse con una mujer casada, eligiendo deliberadamente entrar en territorio prohibido. Ahora, la misma amiga que la había protegido durante tanto tiempo descubriría toda la verdad y, tal vez, ella sería la encargada de revelar quién era realmente, el hombre que lo arriesgó todo por un juego sucio y vacío. No necesitaba hacer nada más. Sus propios pasos, sus propios errores y mentiras, serían la sentencia final. Bienvenidos a nuestro canal. Aquí no toleramos ni apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero traen una verdad importante: la traición destruye vidas, dejando cicatrices profundas e irreparables. Prepárate para una intensa narrativa llena de giros y vueltas. Le deseamos una buena historia y que esté listo para escuchar cada detalle de esta impactante trama. La casa de Daniel y Laura era una antigua construcción de madera, reformada y llena de detalles que demostraban el amor con el que habían creado su hogar. Con un amplio patio trasero, donde el viento texano soplaba con fuerza entre los árboles, el lugar era el retrato perfecto de una vida estable. El escenario parecía hecho para una pareja que, después de años juntos, compartía no solo el techo, sino también los sueños y responsabilidades que vinieron con el paso de los años. Daniel era un hombre que, en otros tiempos, habría sido descrito como el típico estadounidense trabajador. Dedicado, pragmático y de pocas palabras, tenía la postura rígida y concentrada de quien entendía que la vida no se construye sobre fantasías, sino sobre sacrificio y determinación. Licenciado en ingeniería civil, había trabajado durante años en una empresa constructora, lo que le permitía mantener su casa y proporcionar comodidad a su familia. Se enorgullecía de tener una presencia sólida, alguien en quien se podía confiar y en quien se podía recurrir en momentos de necesidad. Daniel, de poco más de 40 años, era como la roca de esa casa, tranquilo, pero lleno de emociones que no siempre supo expresar. Laura, su esposa, era una mujer vibrante. Su energía contrastaba con la calma reservada de Daniel, aportando vida y color a los días.
Dirigía una pequeña tienda de ropa artesanal y tenía un espíritu ligero, casi bohemio. Siempre creativa y abierta a nuevas ideas, había transformado el patio trasero en un jardín de flores, lleno de plantas exóticas que cuidaba con devoción. Laura tenía la capacidad de transformar cualquier espacio en algo acogedor y hermoso. Familiares, amigos y el propio Daniel se sintieron en paz en su presencia, como si su energía transmitiera una calma natural que envolvía a todos. Fue esta ligereza la que siempre encantó a Daniel, una característica que admiraba profundamente, aunque nunca lo hubiera dicho con palabras. Su matrimonio parecía ser la combinación perfecta de opuestos. Él, estabilidad, ella, la espontaneidad. Y durante muchos años, esta dinámica funcionó bien. Fueron cómplices de las elecciones, afrontaron los problemas juntos y supieron respetar el espacio de cada uno. Sin embargo, con el paso de los años, algo empezó a cambiar entre ellos. Empezaron a surgir pequeñas tensiones, casi imperceptibles. Y si antes Daniel guardaba silencio solo porque era un hombre de pocas palabras, ahora el silencio entre ellos parecía cobrar un peso diferente, más cargado, como si hubiera algo no dicho flotando entre los dos. Durante las últimas semanas, Daniel se ha sentido especialmente inquieto. Su mente parecía constantemente ocupada con pensamientos oscuros y su rutina comenzó a verse perturbada por un sentimiento de inseguridad. Evitó exponerle esto a Laura. Después de todo, en tantos años juntos, aprendió que los hombres como él deben ser fuertes, resolver sus problemas sin molestar a los demás. Pensó que el tiempo de alguna manera traería respuestas o simplemente arreglaría lo que estaba mal. Por eso, Daniel se centró en mantener intacta su rutina, creyendo que, al centrarse en los compromisos laborales y domésticos, esas pequeñas tensiones acabarían disipándose. Laura, por su parte, notó la distancia que iba creciendo entre ellos, aunque no entendía lo que realmente estaba pasando. A diferencia de Daniel, ella siempre fue alguien que lidiaba abiertamente con sus emociones, buscando hablar de lo que le molestaba. Sin embargo, cuando intentó abordar estos temas, notó que Daniel retrocedía, encerrado en una especie de barrera invisible que ella no sabía cómo cruzar. Poco a poco, Laura también empezó a encerrarse en sí misma, dedicándose más al jardín y a su tienda, buscando alguna forma de llenar el vacío que parecía aumentar entre ellos. Un día, mientras regaba las plantas a última hora de la tarde, Laura notó que había algo de melancolía en la forma en que se ponía el sol. Era una velada especialmente hermosa, pero sentía un peso en el pecho que contrastaba con la serena escena. Recordó las tardes en que ella y Daniel se sentaban juntos en el patio trasero, hablando de sus planes para el futuro, los viajes que harían, los proyectos que emprenderían. Pero esos momentos parecían cada vez más lejanos, casi como recuerdos de una vida que ya no existía. Laura cerró los ojos y respiró hondo, intentando sacudirse el sentimiento de pérdida que la invadía. Quería creer que esto era solo una fase, algo pasajero, pero una parte de ella sabía que era más profundo que eso. Daniel, a su vez, empezó a observar más los pequeños cambios a su alrededor. Noté el tiempo que Laura pasaba en el jardín, como si estuviera creando allí un refugio personal. Era sutil, pero podía ver que sus sonrisas, antes siempre radiantes, ahora parecían vagas, casi distraídas. Un día, al llegar a casa del trabajo, vio a Laura cuidando las flores y sintió una punzada de culpa. Se preguntó si había hecho lo suficiente, si realmente estaba siendo el marido que Laura merecía. Pero antes de que pudiera sumergirse en esos pensamientos, su racionalidad lo hizo retroceder, recordándole que ese tipo de preguntas eran inútiles, que tal vez estaba exagerando. En el fondo, Daniel creía que el amor verdadero podía resistir cualquier cosa, que lo único que debía hacer era permanecer a su lado y todo volvería a la normalidad. La pareja continuó con su rutina, evitando ambos afrontar el vacío que crecía entre ellos. Aunque no hablaron abiertamente de ello, ambos tenían la sensación de que se había perdido algo importante. La complicidad de antes, las conversaciones francas y las sonrisas fáciles se habían convertido en fragmentos de un pasado que ninguno de los dos sabía exactamente cómo recuperar. Pero era más fácil fingir que todo estaba bien. Era más seguro permanecer en silencio. En medio de este escenario de apariencias comedidas y sonrisas, algunas personas cercanas a nosotros empezaron a notar el cambio. Los amigos comentaban en broma que Daniel era más serio, que Laura estaba demasiado lejos, siempre distraída. Había un aire de tensión velada que los rodeaba, una inquietud silenciosa que crecía cada día.
pero, como siempre, ambos preferían decir que simplemente estaban ocupados, que era trabajo, cansancio. Cualquier excusa servía para justificar lo que no podían explicarse ni a ellos mismos. Laura, sin embargo, empezó a buscar el consejo de una amiga cercana, alguien a quien conocía desde la universidad. Esta amiga, siempre disponible para escucharla, era una fiel confidente, en quien Laura confiaba ciegamente. En sus conversaciones, Laura expresó su deseo de recuperar su conexión con Daniel, pero también confesó su creciente duda sobre lo que realmente quería para el futuro. Su amiga escuchó atentamente, ofreciéndole palabras de consuelo, pero dándose cuenta de que había algo allí que Laura tal vez no estuviera dispuesta a admitir. Algo más profundo, que ni siquiera ella misma entendía. Daniel, a su vez, notó cómo la presencia de esta amiga influía en Laura. Cada vez que regresaba de una cita con ella, Laura parecía más pensativa, casi como si estuviera reevaluando sus elecciones. Por momentos, Daniel se sentía inseguro, pensando que tal vez había algo que desconocía sobre los sentimientos de su esposa. Pero prefirió alejar esos pensamientos, creyendo que simplemente estaba siendo paranoico. Con el paso del tiempo, su relación se convirtió en un baile delicado, en el que ambos evitaron enfrentarse a la realidad. Intentaban mantener lo que quedaba de normalidad, ocupándose de la casa, las facturas y las pequeñas tareas diarias. Y, en cierto modo, funcionó, o al menos mantuvo la ilusión de que funcionó. Pero por dentro, tanto Daniel como Laura sabían que estaban al borde de un abismo. Un abismo hecho de silencios, de elecciones no dichas, de sentimientos reprimidos. Desde fuera, nadie diría que algo andaba mal. La pareja siguió apareciendo en eventos familiares, sonriendo para las fotos, cumpliendo el papel de pareja feliz que todos conocían. Pero en los ojos de Laura había un brillo diferente. Y, en el de Daniel, una sombra que antes no estaba allí. Así que siguieron adelante, día tras día, preguntándose cada uno en silencio qué había pasado con la vida que imaginaban que tendrían juntos. Poco a poco, Daniel empezó a sentir una sensación extraña y persistente, como una advertencia silenciosa que se hacía más difícil de ignorar. Algo en Laura parecía diferente, más allá de la distracción que había notado antes. Siempre estaba ocupada y los mensajes en su celular parecían constantes, aunque nunca dejaba el dispositivo a la vista por mucho tiempo. Intentó descartar la idea de desconfianza, prefiriendo creer que era solo el estrés de su trabajo, pero la sensación de que había algo escondido entre ellos crecía cada día. Laura, en cambio, se sentía cada vez más desgarrada. Amaba a Daniel, o al menos eso creía, pero algo en su vida parecía fuera de lugar. Las conversaciones con su amiga la hicieron reflexionar más y plantearon dudas sobre su propia felicidad. Había una inquietud creciente, un deseo de probar algo nuevo, algo que la sacara de la rutina que parecía asfixiarla cada día más. La culpa la molestaba, pero la reprimió, justificándose a sí misma que, después de tantos años de matrimonio, era natural cuestionarse la propia vida. Sin embargo, Daniel empezó a notar los pequeños detalles que antes intentaba ignorar. Laura salía con más frecuencia, regresaba tarde a casa y muchas veces con vagas excusas. Reclamó compromisos en la tienda, reuniones que requerían más tiempo. Cuando él intentó hablar, ella evitó el tema, desviándolo con respuestas rápidas y una sonrisa forzada que parecía ocultar más de lo que revelaba. Las dudas que antes había intentado racionalizar ahora se intensificaron y empezó a preguntarse si realmente conocía a la persona con la que había convivido durante tanto tiempo. La tensión entre ellos aumentaba silenciosamente. El silencio durante las comidas, antes confortable, ahora era denso y cargado. Daniel, a pesar de ser reservado, siempre había sido abierto con Laura acerca de sus sentimientos, pero ahora sentía que, aunque quisiera, no sabía por dónde empezar. Y cuando él le preguntó sobre el trabajo, ella respondió con una formalidad que no formaba parte de la dinámica entre ellos. Era como si hubiera una barrera invisible, algo que mantenía a Laura distante y ajena a él. Las conversaciones con su amiga se convirtieron en un refugio para Laura. Con ella se sentía libre de desahogarse, de hablar de las dudas y los vacíos que parecían crecer en su corazón. Esta amiga, que siempre la había apoyado, empezó a preocuparse por las decisiones de Laura, aunque no lo dijo abiertamente. Noté que Laura se dejó llevar por una especie de búsqueda inconsciente, algo que quizás ni siquiera entendía del todo. En una de estas conversaciones,
Laura mencionó a un nuevo conocido, alguien que había conocido en una cita con sus amigos, un hombre que despertó en ella un sentimiento largamente dormido. Al principio, fue solo una mención casual. Pero pronto las conversaciones sobre él se hicieron más frecuentes y la amiga notó el brillo en los ojos de Laura cuando hablaba de él. Se llamaba Samuel y Laura lo describió como alguien atractivo y encantador. Él la hacía reír de una manera que ya no recordaba y la hacía sentir viva, especial. La amiga, aunque preocupada, intentó comprender a Laura, creyendo que tal vez solo estaba atravesando una etapa, una búsqueda de algo que llenara el vacío que sentía en casa. Pasó el tiempo y Laura encontró en Samuel una especie de escape, algo que trajo a su vida una emoción nueva y prohibida. Él estaba atento, escuchando cada palabra que ella decía con genuino interés, haciéndola sentir comprendida de una manera que creía que ya no era posible. A su lado, Laura se sentía diferente, redescubriendo un lado de sí misma que había desaparecido con el paso de los años. Samuel era aventurero, intenso y la forma en que la miraba hacía que Laura sintiera que era la única persona en ese momento. Las reuniones comenzaron a ser frecuentes. Primero, reuniones casuales, siempre con excusas laborales o reuniones que, poco a poco, se fueron convirtiendo en momentos planificados y escondidos. Laura le mintió a Daniel, diciéndole que necesitaba más tiempo en la tienda, mientras se encontraba con Samuel en cafés discretos o en parques apartados donde nadie podría reconocerlos. El peso de la culpa fue ahogado por la emoción, por la adrenalina de hacer algo fuera de las reglas, algo que, para ella, parecía darle una nueva vida a su vida. Daniel, sin embargo, era cada vez más consciente de que algo andaba mal. Un día, notó en Laura un perfume diferente, algo que nunca había usado antes y que tenía un aroma más dulce y envolvente. No era el tipo de perfume que solía elegir y cuando se le preguntó, Laura simplemente sonrió y miró hacia otro lado, diciendo que era un regalo de la tienda. Pero él sabía que algo estaba más allá de sus palabras, algo que ella mantenía en secreto, y la idea de que lo estaban engañando lo estaba devorando por dentro. La duda lo llevó a una investigación silenciosa, examinando más de cerca su agenda, las excusas cada vez más vagas y el brillo de sus ojos, que parecían encenderse después de cada una de estas salidas. Pasaba las noches intentando comprender qué le había pasado a la mujer que creía conocer. Se preguntó si él mismo había cambiado, si era algo que había hecho para que ella se mudara tan lejos. Intentó recordar momentos felices, los días en que estaban solos ellos dos, sin el peso de las responsabilidades, y se preguntó a dónde se había ido todo. Laura, por su parte, mantuvo su relación con Samuel en absoluto secreto, como si se tratara de un mundo paralelo, un espacio propio. Samuel sabía que estaba casada, pero parecía ignorar el tema, como si su matrimonio fuera una barrera frágil e insignificante. Sabía que representaba para Laura una libertad que ella no encontraba en su vida cotidiana, y la aprovechó, cultivando una relación sin compromisos, pero llena de promesas implícitas. Y así, entre encuentros furtivos y excusas mal preparadas, la traición que Laura intentaba ocultar fue creciendo, hasta convertirse en una constante en su vida. Se encontró cada vez más inmersa en un torbellino de emociones contradictorias. Surgió el remordimiento, pero pronto fue ahogado por la adrenalina. Laura vivió una doble realidad, tratando de mantener un equilibrio entre la vida que había construido con Daniel y la abrumadora novedad que representaba Samuel. Una noche, Daniel llegó a casa más temprano de lo habitual. Sintió que necesitaba hablar con Laura, tratar de entender qué estaba pasando entre ellos, o tal vez simplemente confirmarse a sí mismo lo que ya temía. Cuando abrió la puerta, fue recibido por un silencio. Laura estaba en el dormitorio y él subió las escaleras lentamente, sintiendo que su corazón latía más rápido con cada paso. Cuando entró a la habitación, encontró a Laura hablando por teléfono, con una expresión que rápidamente cambió cuando lo vio. Rápidamente apagó el dispositivo, diciendo que solo estaba ocupándose de algo en el trabajo. Pero en ese instante, Daniel vio la incomodidad en sus ojos, la tensión en su rostro. Preguntó quién era la persona que hablaba por teléfono y Laura dudó y respondió que era una amiga, pero su mirada evitó la de él. Sabía que ella estaba ocultando algo. La mentira estaba ahí, cruda y visible, pero prefirió permanecer en silencio, guardándose para sí la conmoción y la tristeza que lo invadieron. La duda se convirtió en casi certeza, pero decidió que esperaría más, que no tomaría decisiones al calor de la emoción. En los días siguientes, Daniel permaneció más atento.
Observó los horarios de Laura, sus excusas, la forma en que evitaba su mirada en momentos que antes compartían sin restricciones. Y cada detalle aumentaba el dolor que intentaba sofocar, convirtiéndose en un peso insoportable. Un día, cuando Laura volvió a salir reclamando otra cita en la tienda, Daniel decidió seguirla, sin poder soportar más la incertidumbre. La vio entrar en un café apartado, donde conoció a Samuel. Daniel miraba desde lejos, como un espectador de una escena que parecía no pertenecer a su propia vida. Vio las sonrisas, las miradas que Laura reservaba para el otro hombre, miradas que hacía mucho tiempo que no recibía. Vio los gestos de cariño, la cercanía entre ambos y, en ese momento, todo lo que temía se confirmó. La traición que intentaba negar estaba ahí, frente a él, innegable y devastadora. Daniel salió de allí en silencio, con el corazón destrozado, pero decidido. Sabía que necesitaba confrontarla, pero también sabía que no lo haría impulsivamente. Esa noche, Laura regresó a casa como si nada hubiera pasado, como si la vida pudiera continuar en el precario equilibrio que había construido. Pero Daniel ya había tomado su decisión, y lo que vendría después no solo tendría consecuencias para ella, sino también para quien había elegido esconderse en las sombras. Daniel esperó hasta el momento oportuno, soportando en silencio el peso de la traición, mientras Laura continuaba con su rutina, ajena a lo que se avecinaba. No actuó de inmediato, pero por dentro el plan ya estaba en marcha. Sabía que Laura confiaba ciegamente en su amiga, que ella era el punto de apoyo, la consejera, la confidente que utilizaba para aliviar el peso de sus decisiones. Y fue esta confianza la que decidió utilizar en su contra. La tarde decisiva, Daniel fue directo a ver a esta amiga, Clara, a quien ya conocía por sus frecuentes visitas a la casa. Al verlo en su puerta, Clara lo recibió con desconcertada sorpresa. ¿Daniel? ¿Qué pasó? ¿Laura está bien? Necesito hablar contigo, Clara, dijo con voz firme, pero con un dejo de vulnerabilidad que no pasó desapercibido. Clara se dio cuenta de que detrás de ese tono había algo serio. Con un gesto de comprensión lo invitó a pasar, cerrando la puerta con cuidado. Los dos se sentaron y Daniel respiró hondo antes de continuar. No sé por dónde empezar, dijo, mirando al suelo antes de finalmente levantar la vista y mirar a Clara. Sé lo que está pasando. Sé que Laura está involucrada con alguien más. El silencio llenó la habitación como un peso asfixiante. Clara se llevó una mano a la boca con incredulidad. Sabía que Laura estaba pasando por conflictos internos, pero nunca imaginó que Daniel estuviera consciente de la traición. Tratando de entender lo que él realmente sabía, ella preguntó vacilante, ¿estás seguro de esto, Daniel? Lo vi con mis propios ojos, respondió con sombría calma. Los vi a los dos juntos. Y, quiero que sepas esto porque creo que Laura confía en ti, Clara. Más que nadie. Clara asintió en estado de shock cuando las palabras de Daniel la golpearon con fuerza. Sabía que Laura estaba en un camino peligroso, pero no podía imaginar las consecuencias. Se sintió dividida entre la lealtad a su amiga y la angustia de ver el dolor de Daniel. Entonces decidió enfrentarse a Laura en busca de respuestas. Al día siguiente, Clara fue a la tienda de Laura, donde encontró a su amiga distraída, reordenando los estantes con manos temblorosas, como si el peso de sus propios secretos comenzara a volverse insoportable. Tan pronto como Clara entró, Laura sonrió, pero notó la expresión seria en el rostro de su amiga. Necesitamos hablar, dijo Clara, directa al grano, en voz baja pero firme. Laura vaciló, sintiendo tensión en el aire, pero guió a su amiga hasta la parte trasera de la tienda, donde podían hablar sin interrupciones. ¿De qué se trata esto, Clara? ¿Te ves conmocionada?, preguntó Laura, tratando de ocultar su nerviosismo. Clara la miró con una intensidad que Laura nunca antes había visto. Necesito saber la verdad. ¿Qué estás haciendo, Laura? ¿Hasta dónde crees que puedes llegar sin afrontar las consecuencias? Laura intentó esquivarlo, lanzando respuestas vagas, pero Clara no retrocedió. Daniel lo sabe, Laura. Él ya lo sabe todo. Esas palabras golpearon a Laura como un duro golpe. Su rostro se puso pálido, sus ojos se llenaron de desesperación y dio un paso atrás, como si intentara alejarse de la realidad que Clara acababa de arrojarle a la cara. Él, ¿lo sabe?, susurró, su voz apenas audible. Sí, y vi el dolor en sus ojos,
continuó Clara, con tono de decepción. ¿Cómo pudiste hacerle esto, Laura, después de todo lo que construyeron juntos? Laura, presionada, comenzó a hablar, tratando de justificar sus acciones, pero las palabras le salían fragmentadas, como una excusa que ella misma no creía del todo. Clara, no lo entiendes, necesitaba algo que me hiciera sentir viva otra vez. Sé que está mal, pero me sentí asfixiada. Clara la interrumpió sujetándola por los hombros. Laura, estás destruyendo todo por un deseo momentáneo. Daniel te ama, ¿te das cuenta de lo que le hiciste? Se está desmoronando y yo, no sé cómo ayudarlo. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. La culpa y la vergüenza finalmente comenzaban a perforar la barrera que había construido para mantener sus emociones bajo control. No quería lastimarlo, nunca quise eso. Yo simplemente me dejé llevar. ¿A dónde te dejaste llevar, Laura? ¿Hacia un camino sin retorno? Clara se soltó de los hombros y dio un paso atrás, mirando a su amiga con una mezcla de tristeza y frustración. Ya has cruzado esa línea y ahora Daniel lo sabe todo. Ya no es el hombre inocente que te esperaba todas las noches, ya no es el mismo. El silencio flotaba en el aire como un veredicto final, hasta que Clara, visiblemente angustiada, salió de la tienda, dejando a Laura sola con el peso de sus propias decisiones. Desesperada, Laura sintió que todo se desmoronaba a su alrededor, pero sabía que necesitaba tomar una decisión. Esa noche llegó temprano a casa. Cuando entró, encontró a Daniel sentado en la sala, esperándola. Su mirada era fría, distante, como la de alguien que hacía tiempo había perdido toda esperanza de redención en esa relación. Sin saber qué decir, Laura se acercó, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero Daniel fue más rápido. Lo sé todo, Laura, dijo con voz firme, sin temblores. Y lo peor es que me lo ocultaste mientras fingías que nuestra vida todavía tenía sentido. Laura empezó a llorar, la culpa la desbordaba, pero él se limitó a mirarla impasible. ¿Realmente pensaste que podía seguir mintiendo, no? Daniel, lo siento mucho, comenzó, pero él la interrumpió, levantándose lentamente, caminando hacia ella con una mirada resuelta. Ya no es cuestión de excusas, Laura. Destruiste algo que nunca pensé que pudiera destruirse. Y lo que es más irónico es que confiaste en la persona equivocada. Le conté todo a Clara. Laura sintió que su corazón se detenía por un momento, una mezcla de terror y dolor la abrumaba. «Clara, ¿le dijiste a Clara?» «Sí, porque sabía que ella tenía derecho a saberlo. Ella confió en ti y tú la traicionaste tanto como me traicionaste a mí. Ahora ella sabe quién eres realmente». Sus palabras cayeron como piedras sobre Laura y se dio cuenta de que no se podía hacer nada más. La verdad, la traición, la revelación, todo estaba ahí, explícito, y no había forma de evitarlo. Sabía que su amistad con Clara nunca volvería a ser la misma y que, con Daniel, el abismo que ella había creado ahora era irreversible. Daniel, todavía de pie, la miró por última vez y sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y determinación. «A partir de ahora, Laura, cosecharás lo que siembras. Y créanme, me aseguraré de que comprendan el peso de todo esto». Se pronunció la sentencia y el silencio que siguió fue aún más pesado, como un amargo preludio de lo que estaba por venir. Luego de la demoledora revelación y el enfrentamiento directo con Laura, Daniel decidió no salir de casa esa noche. La idea de abandonar su hogar y dejarla sola con sus pensamientos, para que pudiera enfrentar su propia culpa en el silencio de la casa, parecía el comienzo apropiado para su caída. Cada rincón de la casa estaba lleno de los recuerdos que habían creado juntos, y Daniel sabía que, tarde o temprano, Laura se vería obligada a enfrentar dolorosamente esos recuerdos, uno por uno. Laura se refugió en su habitación esa noche, pero el peso de sus propias decisiones le impidió encontrar consuelo. Sentada en el borde de la cama, observó el espacio que solía compartir con él. Sabía que, a partir de ese momento, la habitación ya no sería la misma. El silencio de la casa, antes acogedor, parecía ahora juzgar cada uno de sus respiros, cada uno de sus pensamientos, cada uno de sus movimientos. Laura se encontró atrapada entre la cruel realidad de su traición y el recuerdo del hombre que era Daniel antes de que ella destruyera su confianza. Daniel, en cambio, deambulaba por la casa. La sensación de estar físicamente presente,
pero emocionalmente distante, le provocaba una mezcla de alivio y dolor. La sala de estar, la cocina, el patio trasero, todo allí contenía rastros de una vida que empezaba a darse cuenta de que nunca había sido del todo real. Recordó las sonrisas forzadas de Laura en los últimos meses, las excusas que ella le daba con una naturalidad que, ahora, le parecía tan falsa como cruel. Y, mientras caminaba por la casa, como buscando pistas de por qué no se había dado cuenta del alcance de la traición, se dio cuenta de que, más que rabia, lo que sentía era una profunda decepción. Sabía que Laura había perdido algo más que su confianza, había perdido el derecho a seguir siendo la mujer que él amaba. A la mañana siguiente apenas intercambiaron palabras. Laura evitó mirarlo, mientras él permanecía distante pero observador. Cada uno de sus movimientos parecía cargado de incertidumbre, como si temiera que incluso respirar despertaría una nueva ola de desprecio en él. El desayuno fue tenso, con silencios prolongados y miradas evitadas. Laura intentó iniciar una conversación un par de veces, pero las palabras murieron antes de llegar a sus labios, pues sabía que cualquier justificación sonaría vacía dada la magnitud de su traición. En los días siguientes, la presencia de Daniel en la casa fue un recordatorio constante para Laura del abismo que ella misma había creado. Mantenía una rutina meticulosa, como si intentara demostrarle que la vida seguiría, que él seguiría. Cuando pasó junto a ella, fue como si estuviera mirando a través de ella, como si ya la considerara un fantasma en su propia vida. Laura se sintió despojada de toda dignidad, como si lo único que quedara fueran las ruinas de quien alguna vez fue junto a él. Clara, la amiga, también se alejó de Laura. Cuando Laura intentó contactarla para explicarse, o quizás para buscar una chispa de consuelo, se encontró con una frialdad que nunca imaginó. Clara rechazó sus llamadas, ignoró sus mensajes y, finalmente, envió un mensaje breve y directo: «Ya no puedo ayudarte, Laura. Destruiste no solo tu matrimonio, sino también nuestra amistad». Fue un golpe inesperado, ya que Laura había creído que, al menos, podía contar con Clara. Pero ahora, al ver alejarse a su amiga, se dio cuenta de que su traición no solo había herido a Daniel, sino que también había manchado todo a su alrededor, incluidos los vínculos que creía intocables. Una noche, después de otra cena silenciosa, Laura intentó, por primera vez desde el enfrentamiento inicial, hablar abiertamente con Daniel. Sabía que él no quería escuchar, pero tenía que intentarlo. «Sé que nada de lo que diga cambiará lo que pasó», comenzó con la voz quebrada. «Pero quiero que sepas que nunca fue mi intención lastimarte», Daniel la interrumpió con una mirada de cansancio y una risa amarga. «¿Tu intención?», preguntó con voz fría. «Laura, no sabes lo que significa amar a alguien. Si lo hubiera sabido, nunca lo habría hecho». La declaración de Daniel sonó como una sentencia final, poniendo fin a cualquier posibilidad de reconciliación. Ella se encontró incapaz de responder, sus palabras retenidas por la culpa y la certeza de que él tenía razón. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un silencio aún más pesado, como si cada uno de ellos esperara a que el otro tomara una decisión final sobre el futuro. Laura no tenía a dónde ir y Daniel no la echaría. En cambio, la mantuvo allí, viviendo con lo que quedaba del matrimonio, como una forma de castigo silencioso. Cada día que pasaba en esa casa la hacía sentir más pequeña, más perdida, mientras que Daniel, por el contrario, parecía fortalecerse con la situación. Él la miraba, no con venganza, sino con una especie de frialdad resignada, como quien se niega a dar el placer de la ira a alguien que le ha hecho daño. Un día, sin embargo, rompió el silencio de una forma que Laura no esperaba. Se acercó a ella en la cocina, donde ella estaba preparando la cena en silencio, y la observó unos instantes antes de decir: «Me voy». La declaración fue tan repentina que le tomó unos segundos comprenderla. «¿Qué quieres decir?», tartamudeó, volviéndose hacia él, con el rostro pálido. «Aquí no me queda nada, Laura. Voy a pasar un tiempo fuera, lejos de todo esto. Estoy cansado de vivir en una casa que ya no es mía, con alguien que no reconozco». Las palabras de Daniel fueron secas, desprovistas de cualquier emoción aparente. Había decidido irse, no para escapar, sino para reencontrarse a sí mismo, lejos de las sombras de una vida que ahora le parecía un error. Laura sintió una punzada de desesperación, pero no podía hacer nada. Sabía que mendigar sería inútil.
Él ya había tomado su decisión y nada de lo que ella dijera tendría ningún impacto. Ella simplemente lo observó mientras subía las escaleras y regresaba con una pequeña maleta. Sin decir una palabra, se fue, dejándola sola, reflejo de la misma soledad que ella había creado. Sin Daniel, la casa cayó en un silencio casi opresivo. Laura permaneció allí, como si el peso del vacío fuera de algún modo una forma de castigo autoimpuesto. Intentó concentrarse en su trabajo, en las plantas del jardín que ella misma había cultivado con tanto ahínco, pero nada parecía llenar el agujero que había cavado en su propia vida. En cada rincón de la casa sentía la ausencia de Daniel, el peso de una presencia que ella misma había expulsado. Y cada noche, cuando yacía en la cama, sabía que ya no tendría el consuelo de su compañía, ni siquiera el perdón que, en algún momento, había soñado obtener. En medio de ese vacío, Laura se dio cuenta de que Samuel, el hombre que tanto había valorado, era, en realidad, un espejismo, un intento desesperado por llenar un vacío que ella misma nunca había entendido. Era solo una representación de algo que ahora le parecía insignificante. Intentó contactarlo, tal vez esperando encontrar alguna chispa que justificara lo que había hecho, pero él ya había seguido adelante, como si nunca hubiera existido un vínculo significativo entre ellos. La realidad de sus acciones la aplastaba cada día más y finalmente comprendió el verdadero costo de sus decisiones. No fue solo la pérdida de un marido o un amigo. Se había perdido en el proceso, se había convertido en una extraña a sus propios principios, a los valores que una vez había jurado defender. Daniel, en cambio, continuó su vida lejos, en un lugar que le ofrecía el frescor de la libertad, pero no sin el dolor del duelo por todo lo que había creído cierto. Sabía que nunca volvería a ser el mismo, que la cicatriz que le había dejado Laura lo acompañaría siempre, pero se sentía, al menos, en paz consigo mismo. Volví a encontrar la fuerza que, en medio de mi matrimonio, había perdido sin darme cuenta. La historia de Daniel y Laura, marcada por la confianza destrozada y el amor perdido, sirvió como un recordatorio constante de las decisiones que habían tomado. Y, a medida que cada uno siguió su camino, ambos supieron que nunca podrían borrar las marcas que dejaron el uno en el otro, marcas profundas, imposibles de olvidar, grabadas para siempre en el pasado que una vez construyeron juntos. Los meses que siguieron a la separación entre Daniel y Laura estuvieron llenos de un amargo silencio, donde ambos lucharon con sus propias sombras. Daniel, que ahora vivía en otra ciudad, sintió que había encontrado una parte de sí mismo que la traición de Laura le había arrancado. El tiempo fuera de la casa que una vez llamó hogar, lejos de los recuerdos y las huellas de una vida que creía sólida, le ofreció un espacio para reconstruir su propia identidad, sin las ataduras de un pasado doloroso. Había encontrado un apartamento pequeño, sencillo pero acogedor, donde por fin podía respirar sin el peso de las mentiras. Con el tiempo, Daniel descubrió el placer en las pequeñas cosas, en las rutinas que él mismo creaba, en su propia compañía. A veces, el dolor todavía regresaba como un golpe silencioso, especialmente en las noches solitarias, pero había aprendido a afrontarlo, a vivir con él como parte del proceso de curación. A pesar de la apariencia de tranquilidad, sabía que la cicatriz dejada por Laura era profunda, que la confianza que alguna vez le había brindado con tanta facilidad ahora era un tesoro ferozmente guardado. La posibilidad de construir nuevos vínculos parecía lejana y Daniel se preguntaba si algún día se permitiría amar de nuevo. Ahora era un hombre moldeado por la decepción, más fuerte pero menos dispuesto a compartir su mundo. La traición lo había transformado irrevocablemente y aceptó esta realidad con una mezcla de resignación y sabiduría. Laura, en cambio, permaneció en la casa que un día había sido el centro de su felicidad. Los primeros días después de la partida de Daniel fueron asfixiantes, como si cada pared, cada mueble, la acusara en silencio. La soledad se había convertido en una constante y se sentía rodeada por el eco de sus propios errores. La vida que había intentado reinventar con Samuel ahora parecía un recuerdo lejano y amargo. Intentó, sin éxito, encontrar consuelo en viejos amigos, pero, poco a poco, se dio cuenta de que había perdido el respeto y la consideración de todos los que le rodeaban. Con el tiempo, Laura se vio obligada a enfrentar sus propias debilidades, a enfrentar el vacío que siempre había buscado llenar desesperada e imprudentemente. En un momento de profunda reflexión, reconoció que su error no fue solo traicionar a Daniel, sino traicionarse a sí misma, a sus propios valores. Esa búsqueda de libertad y emoción que la había llevado hasta Samuel ahora parecía vacía, sin propósito.
Y, cuando se enfrentó a su propia imagen en el espejo, se vio solo como una sombra de lo que alguna vez fue, una mujer marcada por el arrepentimiento y la soledad que ella misma había cultivado. Sin embargo, el arrepentimiento, aunque sincero, no hizo regresar a Daniel ni borró la marca de desconfianza que había dejado en quienes una vez la admiraron. Había perdido a su amiga, a quien una vez le había confiado todos sus secretos, y había perdido el respeto de Daniel, el hombre que más la había amado. Y, cuando se dio cuenta de que todos se habían alejado, comprendió que su castigo no era otro que vivir con el peso de las consecuencias. Clara, la amiga, nunca volvió a hablar con Laura. Para ella, la decepción había sido igualmente profunda. Durante mucho tiempo, Clara había sido la confidente, la amiga que Laura utilizaba como apoyo para sus propias frustraciones, y la traición de su amiga había cortado los lazos que alguna vez había considerado inquebrantables. Pese a ello, Clara no permitió que el rencor se apoderara de su vida. Con el tiempo, optó por perdonar en silencio y no permitió que Laura volviera a acercarse nunca más. El perdón, para Clara, era un camino hacia la paz consigo misma, pero no significaba reconciliación. La amistad que había sido traicionada era un libro que había decidido cerrar para siempre. Con la ausencia de Clara, Laura se encontró aún más aislada. La comunidad que los rodeaba, que antes había visto a la pareja como un modelo de estabilidad, ahora los miraba con sospecha. La tienda que regentaba Laura, que había sido un proyecto de amor y dedicación, empezó a sufrir las consecuencias del silencioso desprecio de quienes un día frecuentaban el lugar. Sintió el peso de cada mirada, cada silencio incómodo que le hacía recordar el precio de sus decisiones. Pasaron algunos años. Laura, que ahora vive sola en la misma casa, se había resignado a una vida marcada por la rutina y la soledad. La tienda había cerrado víctima de la falta de clientes y del desánimo que ella misma sentía. Esa energía vibrante, la personalidad que alguna vez había encantado a todos los que lo rodeaban, había desaparecido, reemplazada por un aire melancólico. Sin amigos, sin marido, sin la confianza de sus antiguos clientes, Laura vivía a la sombra de sus propias decisiones. Para Daniel, la vida había tomado un rumbo diferente. Lejos del hogar y de la ciudad donde todo sucedió, había encontrado una nueva comunidad, donde nadie lo conocía por lo que había sufrido, sino solo por lo que decidió compartir. Poco a poco empezó de nuevo. Encontró un grupo de amigos con los que compartir momentos ligeros y encontró en el trabajo una salida que, poco a poco, le fue aportando estabilidad. Un día, durante un paseo al atardecer, Daniel conoció a alguien especial. Era una mujer que tenía un aire sereno y una amabilidad que no había visto en mucho tiempo. Empezaron a hablar y con el tiempo él se permitió, poco a poco, abrirse nuevamente. Pero ahora Daniel era cauteloso y se movía con cuidadosa delicadeza, como alguien que lleva una pieza frágil. La confianza era algo que guardaba celosamente, pero, en esta nueva compañía, empezó a redescubrir la belleza de un vínculo construido poco a poco, con sinceridad. El reencuentro de Daniel con el amor, aunque discreto y gradual, fue una señal de que había encontrado su propio camino hacia la curación. La herida de la traición no había desaparecido, pero había aprendido a vivir con ella, sin permitir que definiera quién aún podía ser. Cada día construía una vida nueva, más consciente, más verdadera, como un hombre que aprende del dolor y lo utiliza para hacerse más fuerte. Para Laura, sin embargo, solo quedó el espejo de sus propias elecciones, un reflejo que le mostraba, cada día, la mujer que había dejado de ser. Ahora comprendía que las promesas de libertad y aventuras que la habían seducido eran ilusiones fugaces, y que lo que había perdido era algo mucho más valioso, algo que nunca podría recuperar. Esta historia es un retrato de cómo la traición no solo destruye las relaciones, sino la esencia misma de quienes somos y cómo somos vistos por los demás. Comenta a continuación lo que te pareció la historia, comparte tu opinión y suscríbete al canal para más historias como esta. Recuerda, aquí no apoyamos ningún tipo de traición.